Buenas noches a todos. ¿Cómo están? No sé si tal vez ya revisaron el cuestionario. A ver, tenemos biología, ¿no? Permítanme revisar. A ver. Biología, examen final, cuestionario, ¿no? Voy a compartirles eh, para empezar a resolver, ¿no? Listo. Espérenme, voy a hacerle más grande para que puedan ver, ¿no? Ahí creo yo. Ahí, o más grande. Ya, ahí. Listo. Empezamos, ¿no? Recuerden que esta clase es para revisar los cuestionarios, recordarles, si tal vez no han leído todavía el mensaje de Miriam, cita que en este caso eh, las notas, si tal vez alguien está atrasado en deberes, suban nomás los deberes, tienen chance hasta el día lunes 20. El martes 21 hasta el jueves 23 son las pruebas, no los exámenes finales. Recuerden que es impostergable, no pueden cambiar la fecha. Es desde el 21 hasta el 23 que pueden rendir el examen. Igualense, por favor. Y, y, pues, dicho esto, seguimos con la clase. Mi pregunta uno me menciona sobre la teoría, perdón, de la generación espontánea. Recuerden en este caso que las preguntas son de todas las unidades, de absolutamente todas las unidades. De la uni- Grabación. Gracias. hasta la unidad 5, ¿no? Recuerden, ahí, tengo yo preguntas desde la unidad 1, de las cuales en este caso, bueno, otra profe creo que fue en la unidad 1. De ahí, en cuanto a la unidad 2, 3, 4 y 5, ya, en este- Todo, todo. ya he colocado las preguntas, ¿no? Listo. Bueno, sigamos entonces. En la unidad 1 vieron acerca de la teoría de la generación espontánea. Por ello, en este caso está colocado en el cuestionario, recuerden como les mencionó, desde la unidad 1. Mi primera pregunta me dice, en este caso, la teoría de la generación espontánea sostenía que la vida podía sugerir de materia inerte, en este caso, obviamente, de manera espontánea. Esta teoría fue refutada mediante experimentos científicos que demostraron que la vida proviene de vida preexistente, ¿no? Y me dice, ¿qué experimento refutó la teoría de la generación espontánea? La A me dice, el experimento de la botella, eh, en este caso de cuello de cisne de Pasteur, la teoría endosimbiótica, la teoría panspermia, el experimento de Miller-Urey. En este caso, obviamente, descartamos la B, la C y la D. Y nuestra respuesta es porque menciona qué experimento, ¿no? No me está mencionando qué teoría, sino me menciona qué experimento. En este caso, el experimento fue el de la botella, ¿no? Recuerden, en este caso habrán visto con la profe sobre esta teoría de la generación espontánea, ¿no?
Tenemos igual en este caso otra pregunta sobre la teoría de la generación espontánea y me menciona en este caso qué científico es conocido por sus experimentos con fracasos, en este caso de la carne, ¿no? Recuerden que Pasteur fue de otra teoría, en este caso no de la teoría de la generación espontánea, ¿no? Francesco Rendi, él fue en este caso el científico conocido por experimentar en este caso con carne y así refutar la generación espontánea. Recuerden que la generación espontánea me decía en este caso que la vida, perdón, refutaba que la vida proviene de una generación preexistente, ¿no? En mi tercera pregunta me dice, existen varias teorías que intentan explicar el origen de la vida en la Tierra. Una de estas teorías sugiere que la vida pudo haber llegado desde el espacio exterior a través de microorganismos o compuestos transportados por meteoritos o cometas. Y me dice, ¿cuál es la teoría que sugiere que la vida en la Tierra pudo haber llegado del espacio exterior? Me menciona en este caso la teoría de la generación espontánea, que en este caso no es, porque recuerden que la teoría de la generación espontánea me dice que se genera vida a través de una vida ya preexistente. Y en este caso me dicen que cuál es la teoría que sugiere que la vida en la Tierra pudo haber llegado del espacio. La teoría de evolución química en este caso tampoco es, porque recuerden que en cambio la teoría de la evolución química me menciona que la vida se generó a través de los microorganismos, a través de los bioelementos. La teoría de las panspermia, en este caso sí, no. La teoría de la panspermia me sugiere que la vida en la Tierra pudo haber llegado del espacio. Y la teoría endosimbiótica tampoco en este caso tiene relación con que la vida surgió del espacio. Mi pregunta 4 es de la biogénesis. Me dice, la biogénesis es una teoría científica fundamental que contradice la idea de la generación espontánea. Propone en este caso una explicación sobre el origen de los seres vivos basada en observaciones experimentales. Y me dice, ¿qué es la biogénesis? Recuerden que les menciono que siempre voy a colocar un fragmento para que ustedes se vayan adentrando un poco más en el tema de la pregunta. Recuerden que me dice en este caso que la biogénesis es una teoría científica fundamental que contradice la idea de la generación espontánea. En este caso, contradice que la vida puede originarse eh, a partir de vida preexistente, ¿no? Propone en este caso una explicación sobre el origen de los seres vivos basada en observaciones experimentales. Y me dice, ¿qué es la biogénesis? La teoría que sugiere que la vida proviene de la materia inerte, la teoría que sugiere que la vida se originó en el agua, la teoría que sugiere que la vida se originó en el suelo y la teoría que sugiere que la vida solo puede originarse a partir de la vida preexistente. En este caso, recuerden que hablamos sobre la biogénesis, ¿no? Vamos a la pregunta 5. Dice, la teoría de generación espontánea fue una antigua creencia que sostenía que los seres vivos pueden surgir de materia inerte. Esta idea predominó en este caso durante siglos antes de ser refutada mediante experimentos científicos. En este caso me dice, ¿quién propuso la teoría de la generación espontánea? En este caso fue Aristóteles, ¿no? Porque Luis Pasteur, como menciono, creó en este caso la teoría, otra teoría, Stanley Miller, otra teoría, y Alexander Oparin, otra teoría. La pregunta 6 ya va sobre la unidad 2, que en este caso ya me menciona a mi enlace peptídico. Me dice, el enlace peptídico es un tipo de enlace covalente que se forma entre aminoácidos durante la síntesis de proteína. Este enlace es clave para la formación de péptidos y proteínas
ya que conecta los bloques básicos de los aminoácidos. Y me dice, ¿por qué se llama enlace peptídico? Me dice, se llama enlace peptídico a la unión de dos aminoácidos mediante la pérdida de una molécula de agua entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxílico de otro. Me dice la segunda. Las proteínas están formadas por monosacáridos a través de enlaces carbono-hidrógeno. En este caso descartamos porque recuerden que las proteínas sí están formadas a través de aminoácidos, no de monosacáridos. Los monosacáridos en este caso son de los carbohidratos, la unidad principal de los carbohidratos. De las proteínas, en cambio, la unidad principal son los aminoácidos. Por eso en este caso no descartamos la B. La C me dice los tipos. Todos los péptidos tienen un grupo amino en un extremo y no tienen un grupo carboxilo. Recuerden en este caso que los péptidos sí tienen grupo amino y sí tienen grupo carboxilo. La D me dice es el resultado de un enlace carbono-hidrógeno. El enlace peptídico solo permite formar estructuras lineales. Falso también, porque recuerden que no solo permite formar estructuras lineales, ¿no? Dicho esto, analizamos cada uno y obviamente ya podemos decir que la A sí es en este caso la correcta. Siguiente pregunta, en este caso me dice, los ácidos grasos son componentes esenciales de los lípidos. Se clasifican según la presencia y posición de enlaces dobles en su cadena hidrocarbonada, lo que da lugar a diferentes tipos con propiedades y funciones específicas. Y la pregunta me dice, ¿cuántos tipos de ácidos grasos existen? Recuerden que en este caso en clases hemos visto que existen tres tipos de aminoácidos: saturados, insaturados y poliinsaturados. En este caso, como les menciono, son tres. Dicho esto, es la C, ¿no? Recuerden que saturados e insaturados sí, pero nos faltan los poliinsaturados. Vamos ahora con la B. Y la B me dice, en este caso, que solo saturados no. Tenemos tres tipos, por ello no es la correcta. Vamos a la C que dice saturados, insaturados y poliinsaturados. En este caso sí, sí es la correcta porque recuerden que son tres tipos. La D, más de cuatro clasificaciones diferentes, no, descartado, ¿no? Vamos con la 8. Me dice, los monosacáridos son la unidad básica de los carbohidratos y se clasifican según su grupo funcional y el número de átomos de carbono que contiene. Estos compuestos tienen importancia biológica por ser una fuente inmediata de energía. La pregunta me dice, ¿cómo se clasifican los monosacáridos? Mi pregunta A me dice, los monosacáridos se clasifican según la naturaleza química de su grupo carbonilo y del número de átomos de carbono que poseen. La B me dice, polímeros unidos al triple enlace. Descartamos de una, en este caso, la B, porque recuerden que los carbohidratos se unen a través de un enlace simple, ¿no? Carbono-carbono. La C en este caso me dice, atendiendo a la naturaleza química del grupo funcional carbonilo, si este es aldehído, el monosacárido recibe el nombre genérico de pentosa. Descartamos en este caso también la C, ¿no? La D nos dice, la combinación de ambas nomenclaturas anteriores permiten denominar con el término cetosa. Esa también descartamos porque me dice cómo se clasifican los monosacáridos. Y en la C y en la D no me está mencionando en este caso su clasificación, sino me habla de nomenclaturas. Y por ello en este caso es la A. Los monosacáridos se clasifican según la naturaleza química
de su grupo carbonilo y del número de átomos de carbono que poseen. Y miren, en este caso me da una pista en el escrito, ¿no? Me dice, se clasifica según su grupo funcional, que en este caso es el grupo carbonilo, y del número de átomos de carbono que contiene, ¿no? Que posee. Vamos a la número. Me dice, los hidratos de carbono, también llamados sacáridos, o también llamados, recuerden que yo los carbohidratos les decía que existen varias formas de nombrarlos. Se les puede llamar hidratos de carbono, se les puede llamar sacáridos, se les puede llamar azúcares, se les puede llamar glúcidos, se les puede llamar carbohidratos, ¿no? Los hidratos de carbono, también llamados sacáridos o carbohidratos, son biomoléculas que desempeñan funciones importantes en los organismos vivos, como proporcionar energía en este caso y participar en la estructura celular. Me dice, indique si es verdadero o falso. Los hidratos de carbono o sacáridos son azúcares compuestos es un azúcar compuesto esencialmente para los organismos vivos y son la clase más abundante de moléculas biológicas. ¿Verdadero o falso en este caso? ¿Qué piensan que es? Es verdadera, ¿no? Porque recuerden que sí es la clase más abundante de moléculas biológicas. En la 10 me dice, los ácidos biliares son compuestos producidos en el hígado y están presentes en la bilis. Tienen una función clave en el sistema digestivo, especialmente en la digestión de grasas. Me dice, indique si es verdadero o falso. Ácidos biliares se forman en el hígado a partir del colesterol. Las sales de estos ácidos forman parte de la bilis y su función es la de estimular las grasas en el intestino, favoreciendo su digestión y posterior absorción. Literalmente es tal cual me dice mi enunciado, pero con palabras un poco más específicas, ¿no? Por lo tanto, sí es verdadero. La pregunta 11 me dice, recuerden que habíamos hablado sobre los minerales, sobre las vitaminas y hablábamos de una de ellas del calcio. Me dice, el calcio es un mineral esencial para el organismo humano, desempeñando diversas funciones vitales. Se encuentra en diversas sales minerales que son cruciales para el mantenimiento de la salud y el funcionamiento adecuado del cuerpo. En relación con las funciones del calcio en el cuerpo humano, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente una de sus principales funciones? Me dice, componente esencial de los ácidos nucleicos. Recuerden que en este caso es componente de las sales minerales, descartado. Me dice, esencial para el funcionamiento de más de 300 enzimas, descartado también, ¿no? Regula la presión arterial y el volumen sanguíneo. Recuerden que eso es otra sal mineral que en este caso regula la presión y el volumen sanguíneo. El magnesio en este caso regula la presión y el volumen sanguíneo. Y el calcio, obviamente, en la B nos dice formación de huesos y dientes. Recuerden que si hablamos sobre el calcio, decíamos en este caso que sí existía formaciones de que nos ayudaba o era una función principal, la de formar huesos y dientes, ¿no? Vamos con la pregunta 12. Me dice, los bioelementos primarios son elementos químicos esenciales que forman parte de las moléculas fundamentales para la vida. En este caso, los bioelementos como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, ¿no? De los bioelementos primarios. Estos elementos constituyen la mayor proporción de la materia viva. Me dice.
Escriba si es verdadero o falso que los bioelementos primarios están formados por el chon y el azufre y el fósforo, ¿no? Los cuales constituyen alrededor del 96,2% de la materia viva. En este caso es verdadero porque recuerden que en mi texto me dice que los elementos primarios se forman a través de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, los cuales en mi pregunta sí están. No, miren, aquí tengo a mis proteínas, a mis carbohidratos, a mis lípidos, en este caso en el CHOM, el azufre y el fósforo, ¿no? Y como me dice que constituye también la mayor proporción de la materia viva y me dice que constituye alrededor del 96,2%, pues se considera que sí es la mayor proporción, ¿no? Dicho esto, relacionándolo, sí es verdadero. La pregunta 13 me dice, los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, son biomoléculas esenciales para los seres vivos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples y actúan como bloques de construcción para compuestos más complejos. Entre ellos, uno es especialmente representativo por su función como fuente primaria de energía. Me dice, ¿cuál es el monosacárido más representativo en glúcidos? Seleccione su respuesta. Recuerden que habíamos hablado de los distintos tipos de monosacáridos y uno de ellos yo les decía que es fuente de energía. ¿Recuerdan en este caso cuál es el glúcido que actúa o que su función es fuente de energía? Dicen buenas noches, la glucosa. Sí, Rosemary, muy bien. En este caso es la glucosa, ¿no? Maltosa, ribosa, galactosa, en este caso son, galactosa es un disacárido, ¿no? Porque está formado, recuerden, de dos eh, monosacáridos. En este caso la glucosa sí es nuestro monosacárido representativo y su función, recuerden que sí les mencionaba que es como fuente primaria de energía. Vamos con nuestra pregunta 14. Espérenme un ratito. Mientras tanto, sigan leyendo la pregunta, analizando, ¿no? Ya regreso, espérenme un ratito. Ya, sí. A ver, seguimos. Los ácidos grasos, me dice mi pregunta 14, son componentes esenciales de los lípidos. Su estructura incluye una cadena hidrocarbonada hidrofóbica y un grupo carboxilo hidrofílico. En este caso, lo que los convierte en moléculas anfipáticas. Recuerden en este caso que yo les mencionaba
el significado de anfipáticas en cuanto hablábamos a mis ácidos grasos, ¿no? Y decía que anfipáticas quiere decir que en mi parte hidrofóbica repele el agua y mi parte hidrofílica, en este caso, interactúa con el agua. Me dice mi pregunta, ¿qué característica de los ácidos grasos, qué caracteriza a los ácidos grasos como moléculas anfipáticas? Seleccione la opción correcta. Mi literal A me dice, solo tienen una zona que repele el agua. Mi literal B me dice, tienen una zona que interactúa con el agua y la otra que la repele. Mi literal C me dice, son completamente hidrofóbicos, son completamente hidrofílicos. Mi respuesta es la B, porque recuerden que anfipáticas, yo mencionaba que una parte repele el agua, que en este caso sería la parte hidrofóbica, y mi otra parte sería mi parte hidrofílica, que en este caso interactúa con el agua, ¿no? Anfipáticas quiere decir que obviamente tiene una zona que interactúa con el agua y otra que la repele. Mi pregunta 15 me dice, los lípidos son biomoléculas que cumplen funciones esenciales, como el almacenamiento de energía, aislamiento térmico y protección. Me dice, los ácidos grasos son componentes fundamentales de muchos tipos de lípidos. La pregunta me menciona, ¿cuál es la estructura básica de los lípidos? Los monosacáridos, no, porque los monosacáridos son la estructura básica de los carbohidratos. Los aminoácidos tampoco, porque los aminoácidos es la estructura básica de las proteínas. Los nucleótidos tampoco, porque es la estructura básica de los ácidos nucleicos. Los ácidos grasos de ellos sí, porque ellos sí son la estructura básica de los lípidos, ¿no? Recuerden que hablamos de cada uno de las estructuras básicas de todas mis biomoléculas. Siempre les mencionaba yo que a través de la unión de varios monosacáridos, de varios aminoácidos, de varios nucleótidos, yo formo a mis biomoléculas, ¿no? A través de la unión de varios sacáridos formo mi biomolécula llamada carbohidrato. Recuerden que al carbohidrato se le puede llamar glúcido, azúcar, hidratos de carbono. Tiene varios nombres, ¿no? Mis carbohidratos. Listo. En cuanto a ello, sigamos con mi siguiente pregunta. Me dice, los lípidos se dividen en saponificables e insaponificables. Tal vez alguien se acuerda en este caso qué quería decir mi término saponificable. ¿Qué quería decir este término saponificable? Dice, licenciada, dice, son aquellos que no contienen enlaces éster y abarcan diferentes compuestos con funciones específicas en los organismos. Y sí, pero más adentrándonos más en lo que yo les expliqué, en este caso en la clase, recuerden que saponificables, yo les mencionaba que tenían la característica de producir o de formar jabón. Y en el caso de los insaponificables no tenían esta característica, no. Y hablábamos que los saponificables se dividían en, con diferentes características y los insaponificables también se dividían, en este caso,
En tres, no. Decíamos que teníamos a los terpenos, a los esteroides y a las prostaglandinas, en el caso de los insaponificables. Decíamos que la pregunta, ¿cierto? La pregunta nos decía, los lípidos se dividen en saponificables e insaponificables, dependiendo de si pueden formar jabones, en este caso, ¿no? Recuerden que obviamente les mencionaba que los saponificables tenían esta característica de formar jabón. En cambio, mis insaponificables no podían, no tenían. Me dice, los lípidos insaponificables son aquellos que no contienen enlaces éster y abarcan diferentes compuestos con funciones específicas en los organismos. Me dice, ¿cuál de los siguientes compuestos pertenece a los lípidos insaponificables? Me dice, ácidos grasos, ceras y triglicéridos. No en este caso, porque en este caso son lípidos, pero no insaponificables. Fosfolípidos, esfingolípidos y glicerol. No, en este caso porque esos pertenecen a los saponificables, ¿no? Me dice las terpenos, esteroides y prostaglandinas. Sí, en este caso, porque recuerden que los insaponificables eran terpenos, esteroides y prostaglandinas, ¿no? Y mi D me dice, mi literal D dice jabones, glicerol y ácidos grasos. En este caso no es ninguno, porque están erróneos, ¿no? En cuanto a los lípidos insaponificables. Recuerden que va de acuerdo a lo que yo les di en clases, no las preguntas. Mi pregunta 17 me dice, las proteínas se clasifican en diferentes grupos según su composición química. Algunas están formadas únicamente por aminoácidos, mientras que otras incluyen grupos químicos adicionales a su estructura. Mi pregunta me dice, ¿cómo se clasifican las proteínas? Seleccione la opción correcta. Me dice, simples y fosfóricas. En este caso, ninguna se clasifican en fosfóricas, ¿no? Simples y conjugadas, fosfóricas y lipídicas, conjugadas y lipídicas. En este caso, se clasifican en simples y en conjugadas, ¿no? Recuerden, esto también vimos en clases, ¿no? Mi pregunta 18 me dice, todas las proteínas están formadas por aminoácidos que tienen una estructura básica común. Esta incluye varios grupos funcionales y un carbono central unido a una cadena lateral que varía entre los aminoácidos. Recuerden que yo les mencioné que existen 20 aminoácidos y que solo mi cadena, en este caso, mi cadena lateral unido al carbono central, varía entre cada aminoácido y ahí me permitía saber de qué aminoácido es el nombre, ¿no? Reconocer en este caso qué aminoácido es a través de que variaba, recuerden, la cadena lateral unida a mi carbono central. En este caso me dice, ¿cuál es la estructura básica de las proteínas? Recuerden que decíamos que estaban formados por aminoácidos que eran 20, ¿no? Y me dice, ¿cuál es la estructura básica? Me dice, un grupo hidroxilo, un grupo carbonilo y un carbono central unido a una cadena lateral. No, porque recuerden que es un grupo amino y un grupo carboxilo. Y la B me dice, un grupo amino, un grupo carboxilo y un carbono central unido a la cadena lateral. Sí, en este caso un grupo fosfato y un grupo amino y un grupo hidroxilo. No. Un grupo hidroxilo, un grupo fosfato y un carbono central. No, en este caso, ¿por qué? Porque tengo yo un carbono central unido a mi cadena lateral y no es grupo fosfato, sino grupo amino con el grupo carboxilo. Aquí en este caso me unen los tres y no tiene mi cadena central unida a mi cadena lateral, por eso en este caso tampoco es la C. Dicho esto, sí es la B, ¿no? Porque en la B tengo yo la estructura básica de las proteínas, que en este caso son mis aminoácidos, y aquí me dice que nomás tengo yo en mis aminoácidos, el grupo amino, el grupo carboxilo y el carbono central unido a la cadena lateral. Nos vamos a la pregunta 19. Y nos dice,
Las proteínas tienen varios niveles de organización estructural que determina su forma y función. Estos niveles se describen en orden específico, desde la secuencia de aminoácidos hasta las estructuras más complejas. ¿Cuáles son los niveles de organización estructural de una proteína en orden de complejidad creciente? Seleccione la opción correcta. Recuerden que me dice en este caso los niveles de organización estructural, que si vimos que en este caso es primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Recuerden que les mencionaba que el nivel de dificultad de mis cadenas iba creciendo según, en este caso, la estructura. Por ejemplo, la primaria era simple, la secundaria ya iba un poquito más compleja, la tercera más compleja aún y la cuarta sí ya era completamente compleja en este caso, recuerden, ¿no? Y me dice, ¿cuáles son los niveles de organización estructural de una proteína en orden de complejidad creciente? Obviamente recuerden que era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Recuerden que teníamos 4 niveles de organización estructural. Licenciada, disculpe una pregunta. Sí, con gusto. El día de ayer usted nos dio química y yo estaba revisando, o sea, estaba pasando a materia y solo hay hasta la 9, no hay más, ni en el material de apoyo no está. Hasta las 9. Ajá, En el video o en material que yo le subí en el examen final, en la unidad que dice examen final. dicen yo solo hasta la 9 la conseguí, o sea, no me sale hasta más. Entrando en la unidad de examen Entro, final. entro en la unidad de examen final y qué más, dicen, ahí sí, aplasté esa opción y solo me salió hasta la 9, o sea, la clase de ayer. Déjame revisar ahorita ya. Ya, ok, dicen, gracias. Ya le reviso ahorita. ¿Qué sucede con eso? Licenciada, nosotros esta materia la pasamos a borrador para subirla, o sea, en una hoja para subirle como la tarea 4 o no es necesario. No creo que es necesario. Todavía no nos han explicado porque como ya no tenemos tarea 4 ya esta clase es la última. Entonces pienso yo que no hace falta, ¿no? Sino solo ya estudiar. Ya, em, licenciada, muy amable. Ahorita entré a la plataforma de ustedes y está completamente las 25 preguntas. Ya está. Rosemary. Ya, licen, entonces ya reviso porque hoy solo hasta la 9 me salió y solo pasé hasta la 9. Sí, ustedes son química del B, ¿no? Ajá, es química del B. Sí, Rosemary, vele qué sucede, no sé, porque ahorita eso te digo, ya entro a su plataforma y están las 25 preguntas. Son 9 No, páginas. no está en el material de apoyo, no. Sí, en el material de apoyo está, en donde dice examen. Ya, ya, licen, gracias. Disculpe que le interrumpa. No se